Hola, hola, mis curiosos del corazón y amantes del salseo. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y con la energía a tope, listos para sumergirnos en un torbellino de emociones y exclusivas. Porque hoy, mis queridos amigos, les traigo un vídeo que va a hacer vibrar sus corazones y poner sus mentes a trabajar. Si eres de los que se derriten con un buen romance, de los que disfrutan de ese misterio que te hace preguntar, ¿qué pasará después? Y por supuesto, de ese toque de exclusividad que nos hace sentir que estamos dentro de un cuento de hadas, este es tu vídeo, sin lugar a dudas. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Prepárate para convertirte en un adicto a nuestras investigaciones y descubrimientos, porque aquí, en este canal, no nos conformamos con la superficie. Vamos a las entrañas de las historias, a los detalles que nadie más ve, a los secretos que se esconden tras las sonrisas y las poses perfectas. Así que no lo pienses más, dale al botón de suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras primicias y acompáñame en esta aventura que está a punto de comenzar. Porque hoy, mis amigos, vamos a desvelar un secreto que ha estado cocinándose a fuego lento, una historia de amor que ha traspasado las pantallas y que ha dejado a medio mundo con el corazón en un puño. Sí, estoy hablando de Kerem y Ande, nuestros queridos protagonistas de telenovela, esos dos que nos hicieron suspirar en cada capítulo y que nos robaron el aliento con cada mirada. Su romance fue un volcán en erupción en la ficción, y ahora prepárense, porque vamos a destapar su escapada de ensueño, esa que ha hecho temblar los cimientos del corazón de muchos y que ha dejado a los paparazzis con las cámaras echando humo. Vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos, en las fotos que nadie más tiene, en esos rincones secretos donde estos tortolitos decidieron esconderse del mundo y donde su amor floreció con una intensidad que va a dejarte sin palabras. Así que ponte cómodo, agarra tu snack favorito, ya sea palomitas, papas fritas o ese chocolate que tanto te gusta, y prepárate para un viaje de romance, exclusivas y mucha emoción. ¡Comenzamos! Bien, vamos directo al grano, porque sé que la expectación está por las nubes y que sus corazones laten a 1000 por hora. Todos hemos estado siguiendo con lupa la historia de Kerem y Ande, esa química que nos dejaba pegados a la pantalla, esos rumores que iban y venían como olas en el mar, y esas miradas que, por favor, decían más que 1000 palabras escritas en un guión. Y ahora, mis queridos detectives del amor, tenemos las pruebas irrefutables, las fotos que confirman que este romance es más real que nunca, que no es un montaje, que no es una estrategia de marketing, sino una historia de amor que ha nacido con la fuerza de un huracán. Olvidémonos por un momento de los sets de grabación, de las entrevistas cuidadosamente preparadas, de las poses para las revistas del corazón, y de todo ese mundo de la farándula que nos muestra una imagen edulcorada de la realidad. Aquí vamos a hablar de la verdad, de esos momentos robados, de esas miradas sinceras, donde la única preocupación de nuestros protagonistas era disfrutar el uno del otro sin poses, sin guiones, simplemente siendo ellos mismos. Pero antes de sumergirnos de lleno en los detalles de la escapada, quiero que hagamos un pequeño viaje en el tiempo y recordemos el contexto de esta historia. Kerem y Ande, como ya todos sabemos, nos conquistaron con su interpretación en esa telenovela que nos tuvo pegados al televisor noche tras noche. La tensión sexual entre sus personajes era palpable, la química entre ellos era innegable, y para muchos, la línea que separaba la ficción de la realidad se volvió borrosa, casi invisible. Los rumores sobre su relación, como no podía ser de otra manera, comenzaron a circular con fuerza en las redes sociales, alimentados por esas miradas cómplices que se dedicaban en eventos públicos, por esas sonrisas que no podían ocultar y por esa química que era evidente incluso para el espectador más despistado. Sin embargo, hasta hace poco, todo eran especulaciones, rumores, se dice, se comenta, pero no había pruebas, no había fotos, no había confirmaciones oficiales, solo el eco de un posible romance resonando en los pasillos de la prensa rosa y en los muros de las redes sociales. Y entonces, boom, explotó la bomba, la noticia que todos estábamos esperando. Nuestro equipo de investigación, esos profesionales que trabajan día y noche sin descanso, como ninjas infiltrándose en los lugares más secretos, consiguió las imágenes exclusivas que hoy vamos a compartir con ustedes, las fotos que van a cambiarlo todo. Unas instantáneas que muestran a Kerem y Ande en una escapada romántica, lejos de los focos y las miradas indiscretas, disfrutando de su amor en la más pura intimidad, sin máscaras, sin personajes, simplemente siendo ellos mismos. Pero, ¿dónde se escondieron estos dos enamorados? ¿Qué tipo de paraíso eligieron como nido de amor, como refugio para desconectar del ruido del mundo y conectar con sus corazones? Bueno, mis amigos, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde el salseo alcanza niveles estratosféricos.
Su destino fue una isla paradisíaca, un rincón de ensueño que parece sacado de una postal, un lugar con playas de arena blanca que se confunde con el cielo, aguas cristalinas que invitan a nadar y sumergirse en su belleza, y una vegetación exuberante que te hace sentir que estás en otro mundo. Un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde el estrés de la vida diaria se diluye como azúcar en el agua y donde el único sonido que rompe el silencio es el arrullo del mar y el susurro del viento. Un lugar, en definitiva, perfecto para desconectar del bullicio de la ciudad y para conectar con uno mismo y, en este caso, con el amor. Las fotos que tenemos, mis queridos amigos, son de infarto, de esas que te hacen suspirar y te dejan con la boca abierta. Los vemos caminando de la mano por la orilla del mar, sus risas resonando en el aire, sus miradas rebosantes de amor y complicidad. Los vemos compartiendo un picnic en la playa, disfrutando de los sabores de la isla, contemplando la puesta de sol, sus siluetas recortadas contra el cielo naranja, una imagen que parece salida de una película romántica. Los vemos incluso bailando bajo la luz de las estrellas, dejándose llevar por la música y la magia del momento, como si no hubiera nadie más en el mundo. Y lo mejor de todo, mis queridos curiosos, es que en estas fotos no hay poses, no hay guiones, no hay maquillaje de por medio, no hay esa artificialidad que a veces vemos en las revistas. Lo que vemos es la naturalidad de dos personas enamoradas, la espontaneidad de dos almas que se han encontrado y que han decidido disfrutar de su amor sin importar nada más. Se les ve tan felices, tan relajados, tan ellos mismos, que no podemos evitar sonreír al verlos. Y eso, mis amigos, es lo que hace que estas fotos sean tan especiales, tan valiosas y tan reveladoras. Pero más allá de las imágenes, que como ya les he dicho son de infarto, hemos recopilado información de primera mano que nos permite reconstruir con todo lujo de detalles su aventura en la isla, como si estuviéramos ahí, viviendo cada momento junto a ellos. Parece ser que se alojaron en un pequeño hotel boutique, un lugar exclusivo con pocas habitaciones y un servicio impecable que les permitió disfrutar de la máxima privacidad y tranquilidad. Pasaron sus días nadando en el mar, explorando los rincones más escondidos de la isla, dejándose sorprender por la belleza de la naturaleza, disfrutando de la gastronomía local, saboreando cada plato y descubriendo los sabores auténticos de la región, y sobre todo, disfrutando de la compañía del otro, compartiendo risas, confidencias y momentos que sin duda atesorarán para siempre en sus corazones. Y por las noches, cenas románticas a la luz de las velas, paseos por la playa con la brisa del mar acariciando sus rostros, y largas conversaciones bajo el manto de las estrellas, como dos niños descubriendo el mundo juntos. Una escapada de ensueño, un cuento de hadas hecho realidad, un sueño del que todos quisiéramos ser protagonistas. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, donde el salseo alcanza su punto álgido, porque tenemos testimonios de personas que tuvieron la suerte de cruzarse con ellos en la isla, que los vieron de cerca y que pudieron comprobar con sus propios ojos la conexión que existe entre ellos. Hablamos con el camarero del restaurante donde cenaron varias noches, un hombre que ha visto pasar a muchas celebridades por su local pero que quedó fascinado con la naturalidad y la cercanía de Kerem y Ande. Nos contó que a pesar de ser famosos, se mostraron muy amables y sencillos, que saludaban a todo el mundo con una sonrisa y que no hacían distinción entre clientes. Y por supuesto nos confirmó que se veía a kilómetros que estaban muy enamorados, que se cogían de la mano en todo momento, que se dedicaban miradas que solo las parejas enamoradas se dedican y que la complicidad entre ellos era palpable en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. También hablamos con la dueña de la tienda de artesanía local, una mujer encantadora que quedó prendada de la belleza y simpatía de Ande. Nos contó que Ande se compró un collar con una piedra que simboliza el amor eterno, una pieza única que, sin duda, tiene un valor sentimental muy especial para ella. Un detalle sin duda muy romántico que nos demuestra que su amor no es pasajero, que tienen la intención de construir un futuro juntos, de sellar su amor con un símbolo que va más allá de las palabras. Y por supuesto, no podía faltar el testimonio del guía turístico que los acompañó en una excursión a las cascadas escondidas de la isla, un hombre que se sorprendió al descubrir que Kerem y Ande eran match. O más cercanos y divertidos de lo que aparentaban en la televisión. Nos dijo que Kerem no dejaba de hacer fotos de Ande, que se comportaba como un adolescente enamorado y que se les veía muy felices, cómplices y enamorados. Y con todos estos testimonios, empezamos a armar el puzzle completo de esta escapada romántica, a entender la magnitud de su historia de amor. No se trata solo de fotos bonitas, de poses estudiadas para las redes sociales, sino de una historia de amor real, una conexión profunda que va más allá de la pantalla y que se ha materializado en este paraíso terrenal. Un amor que ha florecido lejos del ruido de la ciudad,
en un lugar donde pueden ser ellos mismos, donde pueden desconectar del mundo y conectar con sus corazones. Y hablando de conexiones, hemos notado un detalle curioso en las fotos que ha despertado aún más el interés de nuestros detectives del corazón. En varias de las instantáneas, Kerem lleva un anillo en el dedo anular izquierdo, un anillo que no había llevado antes y que, por supuesto, ha desatado todo tipo de especulaciones en las redes sociales. ¿Será un anillo de compromiso? ¿Un símbolo de su amor eterno? ¿Un amuleto que le recuerda a Ande cuando no están juntos? No lo sabemos con certeza porque todavía no hay confirmación oficial, pero sin duda es un detalle que añade más misterio y emoción a esta historia, un enigma que todos estamos deseando resolver. Y si hablamos de misterio, no podemos olvidar ese pequeño incidente que pasó durante su escapada, un episodio que por suerte, no empañó su viaje de amor pero que nos demuestra que no todo es un cuento de hadas. Según nuestras fuentes, un grupo de paparazzis intentó acercarse a ellos en la playa, en un intento desesperado por conseguir la foto exclusiva que los haría famosos. Sin embargo, fueron rápidamente detectados por el personal de seguridad del hotel, que actuó con profesionalismo y eficacia para proteger la privacidad de sus clientes. Afortunadamente no lograron tomar ninguna foto de ellos, pero este incidente demuestra que Kerem y Ande eran conscientes de que estaban siendo observados y que, a pesar de todo, decidieron disfrutar de su tiempo juntos, sin importar las consecuencias, sin permitir que el miedo o la presión mediática les impidieran vivir su amor en paz. Y esto, mis amigos, habla mucho de su relación, de la fortaleza de su amor, de su valentía al elegir amarse sin importar lo que piensen los demás. Habla de un amor verdadero, un amor que se arriesga, un amor que se protege, un amor que se disfruta, un amor que ha nacido con la fuerza de un volcán y que está dispuesto a superar todos los obstáculos. Y ahora que ya hemos desglosado todos los detalles de su escapada romántica, que hemos analizado cada foto, cada testimonio, cada detalle, podemos decir con certeza y sin miedo a equivocarnos que Kerem y Ande están más enamorados que nunca. Han encontrado en el otro un refugio, una conexión profunda que va más allá de la atracción física, un amor que les permite ser ellos mismos, sin máscaras, sin guiones. Un amor que ha traspasado la pantalla y que ha encontrado en esta isla paradisíaca el escenario perfecto para florecer y consolidarse. Y nosotros, como espectadores privilegiados de esta historia, no podemos más que alegrarnos por ellos, desearles toda la felicidad del mundo y seguir disfrutando de cada paso que dan en esta aventura llamada amor. Y ahora, después de esta avalancha de información, quiero que nos detengamos un momento, que respiremos profundo y que reflexionemos un poco sobre lo que hemos visto hoy, porque esta historia va más allá del simple salseo, de las fotos exclusivas y de los rumores de la prensa rosa. En el fondo estamos ante una historia de amor real, una historia que nos recuerda que el amor existe, que no es una invención de Hollywood, que está ahí, a la vuelta de la esquina, esperando a que lo encontremos, que a veces se encuentra donde menos lo esperamos y que, cuando es verdadero, puede superar todas las barreras, todas las distancias, todos los obstáculos. Kerem y Ande nos han demostrado que no hay límites para el corazón, que el amor puede florecer en cualquier lugar, en un set de grabación, en un aeropuerto, en una cafetería, en una isla paradisíaca, y que cuando es verdadero, nada puede detenerlo, ni la fama, ni los paparazzis, ni las críticas de los demás. Y creo que esa es la verdadera lección que podemos aprender de esta escapada romántica, que el amor es posible, que vale la pena arriesgarse por él y que, cuando lo encontramos, debemos protegerlo y disfrutarlo con toda nuestra alma. Y antes de terminar, quiero compartir con ustedes una última reflexión, una lección que he aprendido gracias a esta historia de amor. Esta escapada nos recuerda la importancia de proteger nuestra privacidad, de disfrutar de los momentos de intimidad, de desconectar del ruido del mundo y conectar con nuestros corazones. Kerem y Ande han tenido que esconderse del mundo para poder vivir su amor en paz, para poder ser ellos mismos sin la presión de los focos y los flashes, y eso nos demuestra que la fama, a veces, puede ser una carga muy pesada, una cárcel de cristal que nos impide disfrutar de las cosas más sencillas de la vida. Por eso debemos aprender a respetar la privacidad de los demás, a no entrometernos en sus vidas, a valorar los momentos de conexión genuina, ya sean amorosos, familiares o con amigos, porque esos son los que nos llenan el alma y los que nos hacen felices. Y ahora sí, mis curiosos del corazón, hemos llegado al final de esta investigación exclusiva, al final de este viaje lleno de emoción y salseo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desvelando todos los detalles de esta escapada romántica, que hayan sentido la emoción en cada foto, en cada testimonio, en cada detalle. Ha sido un verdadero placer compartir esta historia con ustedes.
Y así llegamos al final, mis queridos amigos y amigas, de este viaje apasionante, de este torbellino de emociones, de este festín de exclusivas. ¿Qué les ha parecido? Espero que tanto como a mí. Hemos descubierto juntos cada detalle de la escapada romántica de Kerem y Hande, desde las fotos exclusivas que nos han dejado sin aliento, hasta los testimonios de aquellos que tuvieron la suerte de verlos de cerca, de compartir un momento con ellos en esa isla paradisíaca. Hemos sido testigos privilegiados de su amor en estado puro, lejos de las cámaras, lejos de los guiones, lejos de las presiones mediáticas, hemos visto la conexión real que existe entre ellos, hemos confirmado que a veces la realidad supera la ficción, que los cuentos de hadas existen y que el amor verdadero es posible. Hoy hemos hablado de amor, de privacidad, de la importancia de proteger esos momentos especiales que nos llenan el alma, de la necesidad de desconectar del mundo para conectar con nosotros mismos, y creo que hemos aprendido mucho sobre la relación entre Kerem y Hande, pero también hemos aprendido algo importante sobre nosotros mismos, sobre nuestra visión del amor, sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestras necesidades de privacidad. Espero que este vídeo les haya dejado una sonrisa en el rostro, una chispa en la mirada, un poquito de esperanza en el corazón y muchas ganas de vivir el amor con la misma intensidad que nuestros protagonistas. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón, con toda mi alma, por acompañarme en este viaje, por su tiempo, por su atención, por su curiosidad, por su pasión por el salseo, por su apoyo incondicional a este canal. Sin ustedes esta aventura no sería posible, sin ustedes, esta comunidad de curiosos del corazón no existiría, sin ustedes, este canal no tendría sentido. Recuerden que su apoyo es fundamental, que cada like, cada comentario, cada suscripción es una muestra de cariño que nos impulsa a seguir trabajando, a seguir buscando las mejores exclusivas, a seguir desvelando las historias más apasionantes y a seguir compartiendo nuestra pasión por el salseo y el amor. Y por favor, no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué les ha parecido el vídeo, cuál ha sido su parte favorita, qué otros temas les gustaría que investigáramos, qué opinan sobre esta relación tan especial, qué creen que le depara el futuro a esta pareja, cuál es su opinión sobre la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. Sus comentarios son muy importantes para mí, siempre los leo con mucha atención, y me ayudan a mejorar, a crecer y a traerles el mejor contenido posible. Y ahora sí ha llegado el momento de despedirnos, de decir adiós, pero no sin antes hacerles un último llamado a la acción, una última petición para que sigan apoyando este canal y para que nuestra comunidad siga creciendo. Si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de esta investigación exclusiva, si se han emocionado con esta historia de amor, por favor, regálenme un like, compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem y Hande, con aquellos que se derriten con las historias de amor, con aquellos que disfrutan del salseo tanto como nosotros, y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, porque tenemos muchas más exclusivas preparadas, muchas más historias apasionantes esperando a ser contadas, muchos más secretos que esperan ser desvelados, y no queremos que se las pierdan por nada del mundo. Recuerden que aquí en este canal, siempre estamos a la caza de las mejores historias, que no nos conformamos con la superficie, que vamos a las entrañas de las noticias, y que su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo, para que sigamos trayéndoles el mejor contenido, para que sigamos siendo su fuente de salseo y exclusivas favoritas. Así que a darle like, a compartir y a suscribirse, porque su apoyo es nuestra gasolina, nuestra fuerza, nuestra motivación. Y con esto me despido de ustedes con un abrazo virtual cargado de energía positiva, de mucho cariño y de toda la pasión que le ponemos a este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis curiosos del corazón. Y que el amor, en todas sus formas, siempre los acompañe y los guíe en el camino de la vida. No se rindan jamás en la búsqueda de su propia historia de amor. Adiós.